Con este episodio de hoy inauguramos lo que es el segmento de pensamiento nacional. Siempre nos vamos a mantener en menos de 10 minutos porque es lo que permiten subir las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Sobre pensamiento nacional hay un montón de escritos. Tendríamos que quizás arrancar por Arturo Jauretche, repasar Francisco Pestana, por ejemplo. Pero bueno, y después hay muchos escritos que van más hacia lo cultural o hacia lo filosófico. Los vamos a revisar a todos a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos una página que es Asociación Belgrano, la página de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, y allí tenemos una definición y la estuve revisando en contraposición a las otras definiciones que existen sobre pensamiento nacional y realmente encontré que era un gran trabajo y hay una definición sólida. La vamos a compartir ahora y les voy a dar también mi apreciación sobre lo que es el pensamiento nacional y cómo yo lo veo, y quiero que me digan al respecto cómo lo ven ustedes, ¿no? Esto, insisto, página de la Asociación Belgrano. ¿Qué es el pensamiento nacional? El pensamiento nacional es una corriente de pensamiento que reconoce en las ideas de patria y nación categorías esenciales para el desarrollo integral de una sociedad en general y de la sociedad argentina en particular, y consecuentemente se propone rescatarla y revalorizarlas como medios necesarios para alcanzar dicho desarrollo, ¿no? Es decir, el pensamiento nacional es un pensamiento que pone un eje central en la sociedad argentina y pretende cuidar ese concepto y hacer que ese concepto prospere, ¿no?, en la sociedad argentina. ¿Por qué hace falta un pensamiento nacional? Esta pregunta también está impresa dentro de lo que es la página de la Asociación Belgrano. El pensamiento nacional es la base sobre la cual se apoya el instinto de supervivencia de un pueblo, así como un individuo que pierde su autoestima o el sentido de su propia identidad se encuentra en desventaja frente a los múltiples desafíos que presenta la vida. Lo mismo ocurre con las sociedades que permiten que su identidad se desdibuje o que pierdan la noción de su origen y su destino histórico. El sentirnos parte integrante de una comunidad con un origen, un destino y una misión histórica colectiva fortalece nuestra autoestima y el sentido de nuestra propia dignidad. Pone en marcha fuertes mecanismos psicológicos de autodefensa frente a ataques externos y nos predispone a llevar a cabo grandes realizaciones colectivas. Por el contrario, la pérdida de nuestra identidad y el sometimiento a una invasión cultural proveniente de otros países nos convierte en presas fáciles para quienes pretenden dominarnos. Este pensamiento yo creo que sintetiza mucho. Hay algunas cosas que en los últimos 10 años han ido cambiando un poco, ¿no? Por ejemplo, sobre el último párrafo yo tendría allí un pequeño comentario que es cuando dice la pérdida de nuestra identidad y el sometimiento a una invasión cultural proveniente de otros países, ¿no? Ha evolucionado tanto esto de los tanques de ideas, de las organizaciones discretas, que hoy en día creo que recibimos ataques de organizaciones que no necesariamente pueden ser catalogadas como países en sí, ¿no? Como la Open Society, por ejemplo, de Soros, o las fundaciones de Bill Gates, por ejemplo, por poner algunos casos, o consecuencias de la ausencia del pensamiento nacional. La falta de respuesta argentina a que hacíamos referencia se da tanto en el ámbito gubernamental como en muchos sectores que tienen responsabilidad e influencia sobre el rumbo de nuestra sociedad, tales como organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, sindicatos, entidades profesionales, intelectuales profesionales y demás ciudadanos. Esta es una situación patológica de la cual gran parte de nuestra sociedad ni siquiera se da cuenta y que ejemplifica la necesidad imperiosa de un pensamiento nacional que ponga en marcha los mecanismos psicológicos, culturales y políticos que nuestra sociedad requiere para su autodefensa y supervivencia, ¿no? Como les decía, hay un montón de definiciones sobre pensamiento nacional. Esta es la que está presente en nuestra página de la Asociación Belgrano. Yo creo que es bastante sólida. Como les digo, estuve revisando otros materiales de Pestana y muchos otros autores que los vamos a revisar en próximos episodios, pero quería
también compartirles cuál es mi mapa conceptual, ¿no? de estas cuestiones, un poquito resumido. A lo largo de los diferentes capítulos vamos a entrar más en profundidad, ¿no? Yo creo que el pensamiento nacional es, ¿no? es un posicionamiento, es cuando pensamos, muchas veces como personas pensamos el proyecto personal, ¿no? Mi proyecto personal, profesional, qué quiero hacer, dónde quiero trabajar, cuáles son mis metas. Yo creo que el pensamiento nacional es el ejercicio que hacemos cuando salimos de ese yo individual y pensamos en la sociedad argentina como un todo. Y decimos, bueno, hasta dónde hemos llegado como sociedad, cuáles son los pasos a seguir, qué metas tenemos. Y yo ahí clasificaría en dos niveles en función de la profundidad con la que ese análisis se lleva adelante, ¿no? Yo diría que hay un subtracto, un nivel general donde podemos hablar del pensamiento nacional en términos filosóficos, la ontología, el pensamiento colonial, lo que nos quedó de Europa, somos europeos, somos criollos, somos nativos. Esa discusión, ¿no? Yo creo que está ahí en un plano general. Por general no quiero decir simple, ¿no? Sino que quiero decir poco específico en cuanto a problemáticas concretas, ¿no? Y allí yo ubicaría al campo de la filosofía, la historia y la tradición en general dentro de lo que es la discusión del pensamiento nacional en ese extracto general. Después, yo creo que hay un pensamiento nacional muy estratégico, muy puntual, muy de resolver cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ataque de pañuelos verdes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué legislación se promueve? ¿De qué manera? ¿Cómo nos organizamos para reunirnos? Yo creo que allí eso pasa en esos temas, pasa en endeudamiento externo, pasa en el vínculo de Argentina con el FMI, pasa en recuperar Malvinas, en cómo se inserta Malvinas en este punto de quiebre que hay entre Estados Unidos y China. O sea, hay cosas muy específicas que yo ahí lo catalogo a ese pensamiento nacional o a las producciones de ese pensamiento nacional en pensamiento nacional estratégico. Y yo allí diría que las personas que se organizan para escribir esto, para pensar esto y transmitirlo, ya sea en videos, audios, escritos, constituyen un tanque de ideas nacional, ¿no? Ese pensamiento nacional, ¿qué defiende? ¿Qué busca defender? Bueno, yo creo que busca defender lo que aquí les comparto: la soberanía nacional, la identidad cultural argentina y la autonomía política, ¿no? Soberanía nacional y autonomía política están allí bastante ligadas. No quise poner independencia económica porque el sistema económico mundial está tan entrelazado que eso es difícil de lograr una independencia en términos absolutos, lo mismo que una independencia tecnológica, ¿no? Uno puede desarrollarse lo más posible para integrarse en un término favorable para la nación, tanto en lo económico como en lo tecnológico, siempre y cuando se vayan respetando nuestras decisiones políticas, nuestra autonomía política, nuestra forma de organizarnos políticamente y nuestra identidad cultural que refiere a quiénes somos, ¿no? O sea, el pensamiento nacional es esa maquinaria intelectual que tiene que defender esto, ¿no? Para mí, ¿no? Eso es como yo lo voy armando. Tiene que defender la soberanía nacional, la identidad cultural y la autonomía política del país. Y la otra pregunta que hay que hacerse son los quiénes, ¿no? ¿Quiénes en torno al pensamiento nacional y en torno a la soberanía nacional? Y yo ahí diría la ciudadanía comprometida, ¿no? Algunos podrían decir el pueblo, otros terminologías. Yo prefiero decir ciudadanía comprometida y darle a ese compromiso 4 jerarquías diferentes. Un compromiso general, conocer los temas, compartirlos, saber que son importantes, si hay alguna persona que esté interesada en esos temas y uno tiene una referencia, decirle sí, puedes ver a tal autor, fíjate tal canal de YouTube, fíjate tal página, ¿no? O sea, estar en la Argentina, estar con los pies en la Argentina, saber cuáles son los temas importantes. Yo allí diría que es una ciudadanía comprometida en nivel general. Después, creo que hay un nivel que es el que hay que formar, que es el nivel especializado, ¿no? Que cuando vos digas, no, porque hay un problema con la minería,
que existe un grupo de personas que sepa específicamente cuáles son las mineras, cuáles son los capitales de origen de esas mineras, en qué proyectos están, quiénes los habilitaron, cuánto pagan por impuestos a las exportaciones, cuánto trabajo están generando en la Argentina, hay transferencia tecnológica o no, lo podríamos hacer solos. O sea, quienes pueden dar respuesta a eso son ciudadanos también comprometidos, pero especializados. Quizás ese concepto de ciudadanía comprometida, especializada, yo le llamaría élite nacional, ¿no? Dentro de esa élite nacional están los que se inclinan a la producción de los temas relevantes hoy, y hay otro segmento que se inclina más a explicarle a los otros, es decir, a generar más ciudadanía comprometida general, ¿no? Es decir, a formar al otro. Alcanzó un mayor umbral de conocimiento y toma ese conocimiento y lo comparte con otros argentinos para hacer una masa de élite o de ciudadanía general con conciencia nacional más grande. Yo creo que esa docencia, allí es donde yo pongo al pensamiento nacional. Los pensadores nacionales son esos docentes de la ciudadanía nacional comprometida, ¿no? Y además están los hombres de acción de esto, ¿no? Que se dedican al hacer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los veteranos, tenemos... hay una persona en particular de la cual voy a hablar mucho en otros podcasts, pero que es Alejandro Olmos, ¿no? Creo que Alejandro Olmos fue el prototipo ideal, por lo menos en el siglo pasado, de el pensador nacional, ¿no? Un tipo que eligió un problema, el endeudamiento externo, concretamente la legalidad o la ilegalidad de ese endeudamiento, lo estudió a detalle, generó acciones concretas, generó un juicio contra el mismo Estado, logró que haya comisiones en la Cámara de Diputados y Senadores para investigar esto, publicó, hizo docencia, hizo todo. Creo que es el prototipo más completo de los últimos años respecto del pensamiento nacional. Y otra persona que también hizo un enorme aporte es Mario Cafiero en lo que fue los estudios, ¿no? Impulsar desde la sociedad civil que se realicen los estudios para defender la plataforma continental sumergida, ¿no? Por las 350 millas de soberanía, las cuales se extendió con estos documentos de la ONU, ¿no? Bueno, este es mi mapa conceptual de cómo veo yo la vinculación entre el pensamiento nacional, la soberanía, la élite nacional, los pensadores nacionales, los patriotas. Quería compartírtelo, ver qué opinás, contestame, me podés mandar por Facebook, por Instagram, por LinkedIn un mensaje o un email, te dejo todos los datos al pie del video. Y quería decirte respecto de la cultura nacional, que es muy importante y lo tenemos aquí presente, ¿no? La cultura nacional está allí en la identidad cultural de la Argentina. Hay un programa que hace muchísimo por esto. Quiero invitarte a que lo escuches. Este domingo 7 de marzo comienza el ciclo 2021 del Alero Quichua Santiagueño. Se emite en vivo por Radio Nacional Santiago del Estero y también podés escucharlo a través de esta página www.aleroquichua.org.ar. No dejes de seguirlo y acordate de enviarme tu opinión sobre el pensamiento nacional. Hasta luego.